Vamos a hablar con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. Un gusto hablar con vos. Hola Gonzalo, Carolina, ¿cómo están ustedes? ¿Qué Bien, ¿todo tal? tranquilo? Buenas tardes, Bien, buenos muy bien. días. Luis, vi un hilo muy interesante en la red social X hecho por vos y vi una entrevista también muy interesante que diste con Eduardo Liberti y vos decís, tanto en tus redes sociales como en las entrevistas que diste, que no es una reforma, es una ley que tiene varias reformas. ¿Por qué? Sí, hay que pensarlo de esa manera porque, por un lado, es una ley muy extensa que toca prácticamente todas las dimensiones del mundo de las relaciones laborales, del mundo de las relaciones entre trabajadores e empleadores, y que haríamos, no, digo, nos haríamos un flaco favor si dijésemos, miren, esta es una sola reforma y lo más importante es esto. Básicamente porque, por un lado, toca el campo de las relaciones colectivas, es decir, hay un cambio muy profundo en todo lo que es la regulación de las relaciones entre sindicatos, cámaras patronales y fundamentalmente artículos que buscan debilitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores. El más importante posiblemente sea la regulación de la huelga, que en los hechos implica una especie de prohibición de la Ujú. huelga Sí. a partir de la regulación de los llamados servicios esenciales. También hay cambios muy importantes en materia de negociación colectiva, cambios muy importantes para restringir la posibilidad de hacer asambleas en los lugares de trabajo. Así que ahí como hay un gran capítulo. Sí. Otro gran capítulo tiene que ver con los cambios en el día a día de la relación entre cada trabajador y su empleador, con cambios muy fuertes en la ley de contrato de trabajo que a lo que apuntan es a darle muchas herramientas a los empleadores para potenciar su capacidad de disciplinar a los trabajadores y trabajadoras en la relación cotidiana. Y esto, tal vez los ejemplos más importantes, pero no los únicos, digo, los ejemplos que trascendieron más son estas facultades que, si se aprueba la ley, los empleadores van a tener para regular la jornada y las vacaciones de esos trabajadores y trabajadoras. Es decir, si esta ley se aprueba tal como está, los empleadores prácticamente no van a tener ningún límite al momento de determinar cuánto y cuándo van a trabajar los trabajadores, las trabajadoras. Claro. Lo mismo con las vacaciones. Digo, el único límite que pone la ley, el proyecto de ley, es que las vacaciones se pueden otorgar en cualquier momento del año y fraccionadas con el único límite de que cada pedacito de vacaciones no puede ser menor a 7 días. Ujú. Pero eso, a ver, eso no solo te desestructura tu tiempo laboral, vos no sabes cuándo vas a trabajar, cuánto vas a trabajar, sino que además te desestructura tu tiempo más allá del trabajo. Si vos no sabes si el mes que viene vas a trabajar 4 o 12 horas, es muy difícil planificar tareas de cuidado que cada trabajador, cada trabajadora puede tener en su vida más allá del trabajo. Te dificulta planificar si querés estudiar, si querés hacer un viaje, si querés hacer un hobby, practicar un deporte. Es muy difícil cuando los tiempos y la modalidad de esos tiempos prácticamente dependen de la voluntad del empleador. Y esta voluntad del empleador muy ligada a sus necesidades de producción, pero también a una herramienta que puede ser usada como represalia. Digo, aquel trabajador que no presenta complicaciones, entre comillas, es decir, que se lleva bien con el jefe, bueno, Ujú. ese trabajador posiblemente se pueda tomar todas las vacaciones juntas en verano. O ese trabajador pueda tener una asignación horaria que le permita ajustar su vida más allá del trabajo a sus obligaciones laborales. Ahora, Claro. un trabajador o una trabajadora que se queja, que confronta, que plantea reclamos, bueno, posiblemente la distribución de los tiempos de trabajo no sea tan amigable. Este es como un segundo capítulo. Y un Sí. tercer capítulo, nosotros decíamos, tiene que ver con la cuestión más fiscal, que implica una transferencia de recursos multimillonaria de los trabajadores a los empleadores por vía de la reducción de las contribuciones patronales, o sea, el desfinanciamiento del ANSES y la utilización de esos fondos para pagar las potenciales indemnizaciones por despido que tengan que afrontar los empleadores. Así que ahí hay como tres grandes reformas. Nosotros nos concentramos en esas tres, pero hay muchas más, Ujú. algunas que sectorialmente son muy importantes: la derogación del Estatuto del Periodista, la derogación de la Ley de Viajantes, cambios en todo lo que es la regulación del trabajo agrario, muy importantes. Entonces,
Si nos metemos y empezamos a desmenuzar la letra chica, efectivamente lo que encontramos es que hay varias reformas en una y, si quieren, el hilo conductor es que todas esas reformas apuntan a reconocerle a los empleadores muchos más derechos de los que tienen en la actualidad. Claro. Ahora, Luis, uno de los argumentos del gobierno nacional es que esta reforma es necesaria para generar justamente el incentivo a los empleadores para que contraten y blanqueen más trabajadores. Sin embargo, hay gente, incluso economistas o gente del ámbito de la producción, que dice si no hay más actividad, difícilmente, a pesar de mejorarle al empleador las condiciones y hacer una transferencia de recursos y de derechos de los trabajadores al empleador, no va a haber mucha contratación si la actividad económica no mejora. ¿Vos entendés que esto tiene que ver con que tal vez los empresarios que vienen apoyando este modelo están pensando en el después de este modelo? Sí, ese es el argumento que suele darse siempre que se quiere promover una reforma regresiva en materia laboral. Esta reforma va a generar mejores condiciones para que se cree empleo y para que se formalice el empleo existente. No hace falta irse muy atrás en la historia. Fue el mismo argumento que se dio cuando se discutió la ley Bases hace un año y medio, que tiene un capítulo laboral. O sea, este gobierno ya hizo una reforma laboral y desde la sanción de la ley Bases hasta la actualidad, lo único que creció fue el empleo por cuenta propia y fundamentalmente el empleo por cuenta propia informal, que es la forma más precaria de todas de insertarse en el mercado laboral. Uh-huh. No me quiero ir mucho más atrás en la historia, pero en los años 90 pasó algo muy parecido. Y con esta misma legislación laboral, en la primera década de este siglo, el empleo registrado creció de manera enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la legislación laboral tiene efectos muy marginales en los procesos de creación o destrucción de puestos de trabajo, y lo mismo con la formalización. Puede tener efectos, no estoy diciendo que no, pero son efectos muy marginales. Efectivamente, lo que explica los procesos de creación o destrucción de puestos de trabajo tiene más que ver con la dinámica de la actividad económica y no tanto con la legislación laboral, que, insisto, sectorialmente puede tener importancia, que tiene más que ver con los derechos de las personas que ya tienen trabajo y que le puede permitir, sobre todo a las empresas más grandes, que son las más interesadas en este tipo de reformas, apropiarse de recursos adicionales. Claro. Pero esto es tan así que, a ver, en los últimos días, hasta representantes muy importantes del sector patronal empezaron a admitir públicamente que si no había algún tipo de reactivación económica en el corto plazo, este tipo de legislación no iba a contribuir a que se creen más puestos de trabajo. Ahora, lo dijo Pablo Roca, el titular de CHIM, lo dijo Julián de Diego, que es uno de los abogados patronales que más suele hablar a nivel mediático. Me parece que, en todo caso, a ver, es cierto que los empleadores están muy interesados en que en que esta reforma sea aprobada, pero no tiene tanto que ver con el impacto que pueda tener en el mercado laboral, sino fundamentalmente con un interés de marcar las reglas de juego para el futuro, incluso más allá del gobierno de Javier Milei. Claro. Porque estas reformas, una vez que se aprueban, después es muy difícil volver para atrás. Entonces, si la ley laboral va en los hechos a prohibir el ejercicio de la huelga, bueno, después va a ser muy difícil hacer una huelga dentro del marco normativo, es una huelga reconocida por la legislación. No es que los trabajadores y trabajadoras vamos a dejar de hacer huelga, pero bueno, no es lo mismo hacer una huelga si uno sabe que no va a tener consecuencias, por ejemplo, el despido de trabajadores o trabajadoras, que si esa huelga sí o sí tiene que triunfar, porque si no el riesgo es que derive en despidos con causa. Entonces, me parece que de vuelta, lo que están tratando los empleadores es de fijar las reglas de juego en las cuales se va a dirimir el conflicto entre trabajadores y empleadores en el futuro más allá del gobierno de Javier Milei, y dificultando mucho cualquier reversión que pueda intentarse en algún momento donde cambie el clima político, donde cambie el humor social, y por eso también están muy interesados en que esto se apruebe y se apruebe rápido. Claro. Suele decirse que esta ley viene de alguna manera o solamente le interesa por una pérdida de privilegios a los que están hoy en blanco, los trabajadores sindicalizados o regularizados que están por convenio,
y que de lo que se trata es de darle mayores posibilidades a aquellas personas que están en la informalidad. Ahora, en la experiencia histórica, Luis, cuando las leyes laborales empeoran la situación de los trabajadores informales, digamos, tiene correlación y también empeora o les da mayores posibilidades. A ver, si yo tengo un trabajo no registrado, por la razón que fuese, eh, no es que no tengo ningún derecho laboral. Por lo pronto, mi empleador no está cumpliendo con la legislación laboral. Pero además, esa relación tiene algún tipo de regulación. No es que no tiene ningún tipo, no es que un asalariado informal es un ejemplo de la esclavitud moderna. No, es un trabajador que no tiene recibo de sueldo, al cual no le aplican el convenio colectivo de trabajo, pero hay algún tipo de regulación con su empleador, tanto en materia salarial como, por ejemplo, en materia de vacaciones. O sea, muchos asalariados no registrados tienen vacaciones. ¿Y por qué tienen vacaciones? Porque cuando se regula ese vínculo, se mira de reojo qué está pasando en el sector formal. Entonces, si en el sector formal hay los mismos trabajadores tienen 2 o 3 semanas de vacaciones, incluso muchas veces se da el caso de trabajadores y trabajadoras que no están registrados, pero que están en un mismo establecimiento donde hay trabajadores registrados. Entonces, no pasa que ese establecimiento, a los trabajadores registrados les cumplo con la ley de contrato de trabajo y a los no registrados no les doy nada. Por ejemplo, en materia de vacaciones, hasta suelen tener el mismo régimen de vacaciones, porque es el régimen de vacaciones de ese establecimiento, no el régimen de trabajo, de vacaciones de ese trabajador. Entonces, si se precariza el Instituto de las Vacaciones o el Instituto de Jornada para los trabajadores que están registrados, los no registrados van a seguir la misma suerte. Es decir, si se trata de un asalariado informal que tiene, digo, sus vacaciones se regulan de la misma manera que los formales, bueno, esto les va a impactar negativamente. Pero en términos generales lo que podemos decir es que esta es una ley que efectivamente empeora y mucho la situación de los trabajadores formales y que en el mejor de los casos no genera ningún cambio positivo para los informales o para los cuenta propia. Y digo en el mejor de los casos porque efectivamente están estos efectos indirectos que yo les decía. También está el efecto indirecto de, bueno, un trabajador por cuenta propia, si el día de mañana consigue un puesto de trabajo formal, va a ser un puesto de trabajo mucho más precario. Y al mismo tiempo, esta ley tiene efectos directos sobre el sector informal, fundamentalmente con el financiamiento del ANSES, de las instituciones de seguridad social. Por ejemplo, va a ser mucho más difícil que el ANSES mejore o incluso sostenga el valor actual de la asignación universal por hijo, que es un componente muy importante del ingreso de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o que están en la informalidad. Y esto porque un desfinanciamiento del ANSES hace que haya menos recursos para pagar, entre otras cosas, asignaciones familiares, Claro. también jubilaciones, pensiones. Y ese contexto, a ver, a tal punto eso es así que, fíjense que el propio presupuesto que envió el Gobierno Nacional al Congreso incluía la derogación de las normas que establecen una actualización automática de la asignación universal por hijo. Lo mismo puede pasar con las moratorias. Muchos trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, que trabajan por cuenta propia, se venían jubilando por sucesivas moratorias que se iban implementando. Bueno, si tenemos un ANSES desfinanciado, un ANSES que no va a tener recursos, ya no para dar nuevas prestaciones, sino para sostener las existentes, bueno, va a ser mucho más difícil que se implemente algún tipo de moratoria, lo cual es condenar a los trabajadores y trabajadoras que están en situación de informalidad o que trabajan por cuenta propia y que no hacen aportes, bueno, es condenarlos a que nunca se puedan jubilar. Con lo cual, de vuelta, a grandes rasgos, es una ley que definitivamente le pega directo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que hoy ya tienen derechos, y a esa otra mitad que no tiene derechos en la práctica, les genera también perjuicios tanto directos como indirectos, y tampoco les otorga ningún beneficio. A ver, se ve muy claro en la regulación que el proyecto incluye sobre el trabajo a través de plataformas, que lo único que hace es regular, darle un marco jurídico a la situación actual. No les otorga absolutamente ningún derecho. Con lo cual podría ser un sector que estuviera regulado de alguna manera progresiva, a ver, formas que podría haber encontrado el gobierno para lavarle la cara a este proyecto de ley, y ni siquiera. Hay un capítulo en el proyecto de ley sobre regulación del trabajo a través de plataformas que lo que hace es cristalizar la situación actual.
Ujú. Básicamente les da seguridad jurídica a las empresas para seguir funcionando como en la actualidad sin ningún tipo de riesgo a que en algún momento algún trabajador, alguna trabajadora les haga algún reclamo. Claro, pero ¿no crees que eso es un arma de doble filo? Porque también perfectamente en vez de hacer una reforma laboral se podrían haber modificado algunos puntos en donde hoy creo que todos están, la mayoría están agarrados de las famosas indemnizaciones, de los juicios laborales, del tema de también de ser parte de, si sos de un sindicato, entonces no, que no tengas la posibilidad de ir a huelga, y si vas a huelga entonces yo te descuento. O sea, una serie de cosas que en realidad son súper puntuales de las que se quejan generalmente los empleadores y que dice que es muchísima plata de fondo, pero a la larga, en realidad, hacer una reforma tan grande está destruyendo todo un sistema y a la larga eso le va a repercutir, porque ¿quién se va a comprometer con un empleador que no le da ningún beneficio? Ahora, así como está planteado, sí, es posiblemente la reforma más intensa, más ambiciosa que se intentó en nuestro país desde los cambios que introdujo la dictadura militar en los primeros años del último gobierno militar, a mediados de los años 70. Ahora, tu pregunta tiene que ver con la disciplina laboral. ¿Quién se va a comprometer con un empleador en un marco regulatorio de estas Claro, características? Bueno, si no me das la la posibilidad de jubilarme, si me voy, tipo mañana me decís te vas, bueno, chau, nos vemos y chau, nos vemos. O sea, por más Bueno, que... ahí el riesgo va a estar puesto en que, ahora, este proyecto de ley no reconoce el punto de partida básico del derecho al trabajo, no en Argentina, sino que en el mundo, que tiene que ver con una asimetría de poderes. Los trabajadores estamos obligados a trabajar, no nos Ujú. queda otra, porque si no trabajamos no comemos. Claro. O sea, Ajá, algo tenemos que hacer. correcto. Trabajamos en relación de dependencia por nuestra cuenta, algo tenemos que hacer, porque si no nos morimos. O sea, Ujú. eso es biológico. Claro. Y de hecho, las primeras leyes laborales surgen a partir de constatar que las condiciones de trabajo que regían en el siglo XIX hacían que la gente se muriese antes, que los chicos no llegaran a desarrollarse físicamente, porque empezaban a trabajar en una mina a los 6, 7 años. Entonces acá hay de vuelta un condicionante biológico, que no pasa con los empleadores. Si un empleador no me contrata a mí, puede contratar a otro trabajador Claro. o puede no contratar a nadie. No se Ujú. va a morir por eso. Entonces, esa asimetría de poder hace que también la disciplina que exista al interior de una relación laboral sea distinta, porque efectivamente ese empleador puede no reconocerme el pago de indemnización o que esa indemnización sea menor, puede someterme a un esquema de horario flexible que hace que mi vida más allá del trabajo sea prácticamente imposible de planificar, eh, puede tener todas las posibilidades de modificar mis condiciones de trabajo sin que yo tenga ningún tipo de derecho al pataleo, pero lo cierto es que si yo no tengo alguna opción para generar ingresos, voy a tener que seguir trabajando ahí. No tengo mucha chance. Y si las opciones que me brinda el mercado son incluso peores, porque también pasa un poco eso. Bueno, sí, bien, en esas condiciones yo no quiero trabajar, pero Ujú. si voy a trabajar por cuenta propia, y tampoco está sencillo. Claro. Entonces hay ahí un condicionamiento que hace que esos trabajadores y esas trabajadoras acepten esas condiciones laborales de una manera que es una aceptación forzada, porque no queda otra. Ujú. Y obviamente, si a vos te ofrecieran un trabajo donde cobras el doble y tenés una previsibilidad en materia de jornada, y si te van a despedir, tenés un régimen de salida más favorable, y te irías de cabeza, no Sí, lo pensarías dos veces. tal Lo que cual. pasa es que eso no existe. Inclusive se está viendo en países, en otros países del mundo, con por ahí más grandes o más desarrollados, en el que se está bajando la carga horaria. O sea, no existe eso de la flexibilidad. La flexibilidad como es como una especie de opción mentirosa, en realidad de compensación de horas de trabajo y objetivos. Es que, a ver, básicamente son esas dos cuestiones. Por un lado, que la disminución de la carga horaria tiene que ver con un planteo que apunta a repartir de manera más justa los aumentos de la productividad. Mm. Los aumentos de la productividad que muchas veces vienen de la mano de cambios tecnológicos. A ver, pensemos en un banco. Un banco hace 50 años no había computadoras. No, claro. ¿Cuántos cajeros había en un banco? Sí, sí, Había muchos. muchísimos Digo, más. hoy
uno va a un banco y hay 1, 2, 3 cajeros con Sí. toda la furia. Ujú. Bueno, eso porque hubo cambios tecnológicos que hicieron que la productividad del trabajo en un banco, estoy tomando un ejemplo, pero podríamos pensar en una empresa textil, en una empresa metalúrgica, en un supermercado, los cambios que hubo a nivel tecnológico generaron que haya mucha más productividad. O sea, con menos trabajo se consigue más producto. Bueno, ¿cómo se distribuyen esos aumentos de productividad? Una manera puede ser con aumentos salariales, otra manera puede ser con disminución de jornada. Y es algo que se está discutiendo en gran parte al menos del mundo occidental, Pero con acá no. resultados distintos. Acá estamos yendo en sentido Inverso. abiertamente opuesto. Totalmente. Y lo mismo con el tema del trabajo por objetivos. Digo, son formas que encuentran los empleadores para potenciar esa disciplina, potenciar ese control sobre los trabajadores y trabajadoras, que de vuelta se podrían poner sobre la mesa, pero en un contexto donde, por ejemplo, la contracara de eso sea, bueno, una disminución de la jornada o un aumento de los incentivos. No es el caso de este proyecto de ley que, insisto, eh, en todo su articulado es imposible encontrar algún artículo que le otorgue algún derecho a los trabajadores y trabajadoras, aunque sea para lavarle la cara. Digo, Claro. durante el gobierno de Macri también se insistió, se intentó un proyecto de reforma laboral que tenía un capítulo sobre mejora de licencias, licencia por paternidad, por adopción, Sí. haber una especie de lavarle la cara a un proyecto que era muy regresivo. Bueno, el proyecto actual ni siquiera tiene eso, ni siquiera tiene ese capítulo para lavarle la cara al proyecto, reconociendo mayores derechos en algunas cuestiones que son importantes, pero que al lado de todas las discusiones que planteó el gobierno en esta iniciativa, casi te diría que son menores, aunque son importantísimas. Luis, muchas gracias como siempre por tu tiempo. Abrazo grande, Que Sigrid. estés muy Buen bien. día y felices fiestas. Felicidades. Hasta Muchas luego. gracias.